Cruces de ganado vacuno para el trópico. El cruce de vacunos Bos indicus con Bos taurus ha permitido a los productores ganaderos crear razas con adaptación a los trópicos, con excelentes rendimientos de leche y carne, y lo mejor de todo con buena calidad. Por mencionar algunas razas destacadas podemos mencionar a la Girolando y Simbra, cuya leche y carne se perfilan como las mejores en los climas tropicales. Estas razas vacunas sintéticas se logran mediante una serie planificada de cruces. La proporción deseada es de 3 octavos y 5 octavos. La utilización de razas como la Simbra y Girolando representan para el productor ganadero muchas ventajas, entre las cuales se destacan: son vacunos muy resistentes a condiciones sanitarias, se adaptan fácilmente, consumen pastos de baja calidad y los convierten en leche y carne de la mejor calidad. Las hembras son precoces, las vacas no tienen complicaciones al momento de los partos y las crías logran buenos pesos, excelente habilidad materna, la cual se confirma con los pesos. Al destete de los terneros, los animales destinados para ceba alcanzan el peso óptimo a menor edad que otras razas vacunas. La edad al primer parto es menor que en otras razas. En conclusión, son vacunos con excelente conversión y buenos rendimientos, entre otras grandes ventajas. Entre las razas que están adaptadas a los climas tropicales se encuentran la Girolando, Simbra, Charbray, Brangas, entre muchas otras. Lo que hay que dejar claro, que estas razas no se obtienen como piensan muchos, cruzando una vaca pura con un toro puro. El primer cruce resultado de dos razas puras se denomina F1, lo que sí es de resaltar que los vacunos F1 son los que expresan el mayor vigor híbrido. Otro punto es que este F1 es terminal, pues al cruzarlo con una de las dos razas que le dieron origen, se presenta un desbalance en los objetivos del cruce. La obtención del deseado 3 octavos, 5 octavos se obtiene generalmente de dos formas. La primera forma también es denominada de forma rápida o corta. Para lograr el Girolando, el primer paso es un individuo de la raza vacuna Holstein con un gir puro, se obtiene el F1. Este F1 se deberá cruzar con un vacuno 3/4 de la raza Holstein, con el fin de obtener un vacuno 5 octavos. La segunda forma es que a la primer cría F1 se cruza con un vacuno gir puro, con el fin de lograr un vacuno 3/4 de gir y un cuarto de Holstein. La cría 3/4 de gir y un cuarto de Holstein se deberá cruzar con un vacuno Holstein puro, con el fin de lograr el 5 octavos. De las dos formas se obtendrá al final el 5 octavos de Holstein y 3 octavos de gir. Lo que debe tener claro el productor ganadero es que los cruzamientos no se deben de realizar como una tómbola. Las decisiones deben ser basadas en evaluaciones y selecciones de los vientres a utilizar de una serie de toros. Los resultados no serán favorables si la selección del toro se realizar basada en el precio de la pajilla. Para alcanzar el fin deseado, se deben de seleccionar a los vacunos sobresalientes, y eso cuesta, pero con los resultados que se obtienen, la inversión vale la pena.